En los últimos días los ojos del mundo se han vuelto a posar sobre Venezuela en razón de una serie de conflictos políticos que se han derivado de que el Parlamento venezolano dejó de reconocer a Maduro como presidente electo para un segundo periodo, eh, aduciendo un conjunto de violaciones a la Constitución, de elecciones fraudulentas, etcétera, etcétera. Y Maduro, bueno, pues ha alegado que tales violaciones no se han dado y que él es el juramentado y que es el presidente electo. El ejército está un tanto dividido, algunos oficiales se han pronunciado apoyando a Maduro y algunos otros lo han hecho en sentido contrario. Algunos países están pugnando porque se llame nuevamente a elecciones encabezados por Estados Unidos y varios países de Europa, y algunos otros están por la mediación y buscar un arreglo entre las dos posiciones. México, digamos, fundamentalmente es quien encabeza este tipo de la búsqueda de estos arreglos y al día de hoy no hay una solución visible por lo menos. Digamos, en este entorno, me parece a mí que resulta muy adecuado, muy importante, un libro de Moisés Naim, Dos espías en Caracas, publicado por Random House en noviembre del año pasado, de 2018, un libro bastante reciente. Un libro que tiene como pretexto el de escribir, narrar las vicisitudes, las andanzas, las aventuras de un par de espías en Venezuela y en Caracas fundamentalmente. Por un lado, una espía de la CIA, y por otro lado, un espía del G2. El G2 es el cuerpo de élite y de espionaje del gobierno cubano. Ambos están tratando de influir, como lo hace la CIA y como lo hace el G2, están tratando de influir sobre el gobierno de Venezuela. Realmente, ya les decía, este es el pretexto que da la novela. Sin embargo, la novela en realidad termina siendo un libro que describe de una manera magistral la biografía de Hugo Chávez. Desde que él inicia con su fallido golpe de Estado, se mete un poco el libro a lo que pasa por la cabeza de Hugo Chávez, cuáles son las razones que lo hacen tomar esta decisión de organizar y llevar a cabo, perpetrar un golpe de Estado fallido finalmente por una serie de errores que también están descritos en el libro y de las cuales uno no acaba de dar crédito. Los errores que comete el gobierno de Venezuela para favorecer a los golpistas. No puede ser que a un golpista le den inmediatamente un micrófono y cámaras nacionales para que mande un mensaje al país. Este fue un error, este es uno de los errores que le va a costar sin lugar a dudas a Venezuela tener que haber soportado a Chávez durante el tiempo que estuvo a cargo del Poder Ejecutivo y que al final, a la postre, tras su muerte, dejara a Nicolás Maduro, heredar a Nicolás Maduro como presidente, que ahora, digamos, se debate entre si debería continuar o no, y está en la búsqueda, digamos, de apoyos, fundamentalmente del ejército. El libro muestra, ya lo decía, la biografía de Hugo Chávez, pero va un poco más allá. Se hablan de los poderes fácticos, el poder del ejército, el poder, la influencia cubana, la falta de influencia de Estados Unidos o la limitada influencia de Estados Unidos, el poder del ejército y sobre todo de dónde viene la fuerza de Hugo Chávez, su carisma, su penetración, la constante estar, digamos, con la gente de más bajos recursos, haciéndoles ofertas que a la postre pues no va a cumplir, pero que sin embargo pues, la esperanza es lo último que muere. La gran proyección internacional que tuvo Hugo Chávez, que él mismo se generó, y la búsqueda de establecer o de implementar un modelo bolivariano, por lo menos en buena parte de América Latina.
en parte, digamos, porque él se lo había propuesto y en parte también por la influencia que tuvo Fidel Castro sobre él en, en, en impulsarlo, en convencerlo, en hacerlo, eh, en, en, en convencerlo finalmente de que pues él era un prócer y era un líder internacional y que el modelo bolivariano y el modelo de justicia social que él tenía pensado debería no solamente desarrollarse en Venezuela, sino en el resto del mundo, en algunas regiones, particularmente de América Latina. El gran problema, por lo menos lo que deja ver la novela, es que ni siquiera se pudo implementar en Venezuela y que a final de cuentas terminó sin ir más allá que un discurso, una propuesta, pero que no acabó de aterrizarse. Naturalmente, el desarrollo de estos viajes estuvo acompañado de dos cosas. La venta de petróleo, que permitía financiar un gobierno ineficiente, y la otra cuestión es la corrupción rampante que prevaleció en Venezuela. Los grupos cercanos al presidente, los grupos militares, los grupos empresariales y sobre todo un grupo muy fuerte de delincuencia organizada fueron los que resultaron beneficiados. La población en términos generales, por lo menos lo que dice la novela, es que no hubo un desarrollo tal y como el que se prometía. La presencia, la muy fuerte presencia de médicos y de educadores y de militares cubanos en Venezuela permitieron sí desarrollar algunas escuelas, sí desarrollar algunos programas, sin embargo no hay unas soluciones no hay soluciones de fondo, digamos, al problema de, pobreza, de distribución del ingreso, de falta de producción en Venezuela. Desde luego, esto se agrava, en primer lugar, por la caída de los precios del petróleo y, en segundo lugar, por el desmantelamiento de la empresa venezolana, manejada de una manera muy ineficiente y de una manera muy corrupta. De alguna manera, lo que ha pasado en México se parece un poco. Tenemos un Pemex al día de hoy que Peña Nieto y su gobierno lo que hicieron fue desmantelarlo, agravado por problemas muy serios de robo de combustible y por cuestiones de corrupción. Volviendo a la novela, más allá de la muy disfrutable prosa literaria de la novela, me parece que hay muchas lecciones que deberíamos tomar en México respecto de qué es lo que sucedió en Venezuela. ¿Por qué no se va a poder replicar lo que pasó en Venezuela aquí en México? Pero sí algunos de los errores que se han cometido y que sería importante no replicarlos. Para quien esté interesado en leer una novela histórica, una novela biográfica sobre Hugo Chávez, para quien esté interesado en conocer un poco cómo se dieron los procesos políticos y militares y económicos en Venezuela y que derivaron en el problema que tenemos al día de hoy, que vemos en los noticieros. Y para quien quiera disfrutar una magnífica novela, es muy recomendable Dos espías en Caracas, Moisés Naim, Penguin Random